Esta tarde, amigos, compartiendo con ustedes este programa en el marco de la visita y agradecidos estamos de la profesora titular de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina, la doctora que nos acompaña. Para nosotros es un gusto. Aceptaba volver luego de la tanda repasando una información que plantea que el motivo por el que ingresan los pacientes de manera principal, más frecuentemente diríamos nosotros, es el intento de autoeliminación. Y Gerardo, le decía a usted recién, reciben personas, niños, hasta 18 años, o niños y adolescentes. En la hospitalización, el Hospital Pereira Rosell recibe hasta 15 años. Hasta 15. Sí. ¿Y por qué me dice la hospitalización? ¿Forma parte del protocolo de la persona que se ha intentado autoeliminar? ¿Internarlo? Bueno, sí, son dos temas, ¿no? Pero cuando se produce una consulta, ya sea a nivel del departamento de emergencia o no llega de primer nivel en forma directa, donde se constata que ha habido un intento de autoeliminación por parte de adolescentes o niños, la pauta nuestra es la hospitalización. O niños, doctora, disculpe que la interrumpa. O niños. Sí, o niños. Menores de 12, digamos. Menores de 12, niños de 7, 8, 9, con intentos de autoeliminación. Yo les explicaba recién, hace un ratito que en realidad el intento de autoeliminación es un síntoma. Claro. Como puede ser, bueno, en el adulto la angustia, la inquietud, ¿verdad? Y atrás de eso puede haber muchísimas cosas distintas. No es en sí mismo una patología. No es en sí mismo una enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? Lo que lo caracteriza es que uno constate que frente a esa conducta autoagresiva, atrás de eso hay un deseo de muerte. O sea, la persona busca quitarse la vida. Eso es lo que lo define. Porque puede haber otras conductas, como a veces los cortes, a veces accidentes. Eso le quería preguntar. ¿Qué pasa con los cortes? ¿Es un paso previo? No siempre, a veces sí, a veces está muy asociado, a veces los cortes son parte o el método de intentar quitarse la vida, y en otros casos no. El corte puede ser una salida, una válvula de escape, pero sin ese deseo claro de quitarse la vida. O sea que el intento de eliminación está definido por eso. Es una forma frustra, digamos, ¿no? No llega el suicidio, pero está el deseo. Entonces, en base a eso, esto lleva muchos años y ya ha sido muy discutido. En el ámbito de la psiquiatría de niños y adolescentes se hace la hospitalización. A veces la hospitalización es breve, ¿verdad? Pero en el entendido que tenemos que tratar de entender qué es un poco lo que motivó esta conducta y qué hay atrás, ya sea en ese niño o adolescente, si hay una psicopatología, o sea, un trastorno de base, si hay una situación familiar o del entorno que tiene niveles de estrés que el individuo no puede tolerar y entonces hay que modificar otras cosas, pero en definitiva siempre en la idea de que algo hay que poder modificar para que esto no se vuelva una conducta reiterada. Y acuérdense que la presencia de intentos de autoeliminación es uno de los factores de riesgos más importantes para el suicidio. O sea que la atención que hagamos de estas situaciones y sobre todo en edades tempranas es una forma de prevención del suicidio, que es una problemática de salud muy importante en el país. O sea que es el síntoma que más se asocia a la internación, por lo menos en el... Entonces los hospitalizamos. Esto hace que, bueno, claro, su peso relativo sea importante. Ojo, no es el motivo más frecuente de hospitalización en el hospital pediátrico. No en el servicio, no en queremos la que esto se confunda, claro. Bien. Es dentro de los motivos que convocan al psiquiatra de niños, ¿verdad? Y a los posgrados y a los que trabajamos en la sala del Pereira Rosell en torno a estos temas, es el principal motivo por lo cual somos consultados. Tenemos otra cantidad de consultas que se motivan por otros temas, pero este es el principal motivo en estos últimos años. ¿Y sobre el total de casos?
Y sobre el total de casos tratados, digamos, de otro tipo de sintomatologías. Y bueno, está en la cuarta parte más o menos de la totalidad de nuestras consultas. ¿Niños o niñas? Y tú me preguntabas cómo se distribuyen en la edad. Yo les decía que la hospitalización es hasta 15 años. Entonces, la mayor cantidad de situaciones están en las edades más altas, o sea, entre los 13 y 14 años. Pero la curva de edades se extiende a edades más tempranas, 7, 8, 9, y se pueden ver. La gente a veces pregunta, pero ¿y cómo van a hablar de un intento de autoeliminación en un niño, verdad, pequeño? Por supuesto hay que tener claras algunas cosas. Ese niño tiene que tener una noción de la muerte clara. Esto es un proceso que se da a lo largo de la vida, ¿no? En los niños, en los adolescentes, hasta adquirir el concepto más amplio y más abstracto de la muerte. Entonces, muchos niños con buen nivel intelectual y con buen desarrollo en general, a los 7 años tienen un concepto claro de la muerte. Y cuando las situaciones internas o externas son muy adversas, puede haber claramente un deseo de no vivir. Entonces, eso es lo que releva y eso es lo que inicialmente se evalúa cuando ingresamos a esta población. Doctora, ¿y esos cuadros son más frecuentes en varones o en niñas o no se puede discriminar? Sí se puede discriminar y son más frecuentes en el sexo femenino. Bien. Esto es a nivel de nuestro país y es a nivel mundial. A nivel mundial. El intento de autoeliminación es más frecuente en el sexo femenino. ¿Y llegan a ustedes con ese intento en curso de una manera cruenta o ustedes lo evalúan después de una consulta en alguien que aparentemente no ha tomado ninguna medida? Y bueno, son de las dos maneras. De las diferentes maneras, ¿no? Ajá. A veces, por supuesto, si el método fue un método cruento, llegan con cuadros desde el punto de vista médico, pueden ser graves. O sea, una cosa es el riesgo y la gravedad médica que estas conductas pueden determinar, y otro aspecto es la gravedad desde el punto de vista psiquiátrico y del riesgo suicida que esta conducta puede tener, ¿verdad? Entonces pueden llegar en forma cruenta si el método fue cruento y si el impacto fue muy alto. Pueden llegar también a veces con cosas sutiles o por otros motivos. Claro. Y atrás de eso aparecer, por ejemplo, el que ya hubieran habido intentos anteriores. Bien. Eso es posible también. Debe ser muy difícil esto para manejar en el mundo adulto del entorno del niño. ¿Ustedes cubren eso? ¿Tienen posibilidades de derivar? Porque esto debe generar también estupor y dolor en el mundo adulto que rodea a un niño, ¿no? Bueno, es impensable abordar estos temas pensando solo en el individuo. Bien. ¿No? O sea que esto siempre tiene una implicancia en el entorno más cercano, que es la familia, en el entorno no tan lejano, que son las instituciones educativas. Uno de los factores de riesgo, por ejemplo, para aquellas adolescentes y niños que presentan este tipo de conductas es el estar fuera del sistema educativo. O sea que en la medida que es, por ejemplo, entrar en una internación y salimos iguales en ese sentido, hicimos poco. Claro. O sea que el trabajo dentro mismo del hospital con el área de la educación es fuerte. O sea, tenemos un compromiso desde hace muchos años de educación inicial y primaria, por lo cual tenemos un aula hospitalaria. Y cuando estas internaciones, por ejemplo, las situaciones familiares son más complejas de lo que inicialmente se vio o la inserción educativa es precaria o no está, las maestras son las que colaboran fuertemente en esta reinserción. También son familias que se abordan desde el equipo de trabajo social, porque a veces no son solo los niños que pueden estar en una situación de adversidad, sino todo el entorno familiar. Y a veces uno pensaría en forma genérica que el impacto siempre es fuerte. A veces nosotros tenemos que trabajar para que se visualice la gravedad del evento. Claro. O sea, transmitirle a esa familia, ahí va, que lo puede niegan. pensar que, bueno, es algo que pudo ser por llamar la atención, que pudo ser algo claro. menor, que eso tiene
desde el punto de vista de la comunicación que hace el sujeto, ¿no? La doctora exageró, capaz que dirá alguna persona de la familia, y habrá que empezar a repechar ese discurso y decir, no, mire, esto es importante. Muchas veces lleva tiempo, por ejemplo, fundamentar la importancia de que permanezcan en el hospital, que no van a ser muchos días, pero que es una forma de cuidado, que es un tiempo de pensar, que es un tiempo para que puedan hablar a veces. O sea que la hospitalización no es solamente decidir, tú te quedás, sino por sí tiene un objetivo también terapéutico. Doctor, ¿y con cuánta frecuencia el núcleo familiar o el entorno del paciente es parte del problema? Bueno, volvemos a los números, no te puedo decir porque no lo sé. Pero además, seguramente lo has percibido. Pero muchas veces, sí, por supuesto. Entonces, otra de las cosas que hay que ser muy cuidadosas es que a veces los chicos ingresan por una conducta como esta, como un intento de autoeliminación, y atrás hay condiciones de violencia intrafamiliar, a veces condiciones de violencia en las instituciones educativas, digamos. No son fenómenos que se aíslen, ¿no? A veces nosotros los tomamos en forma aislada para poder pensarlos o por organizarnos, pero están muy intrincados. Entonces a veces es más importante que, un fármaco es entender la condición familiar y cuáles son los apoyos para poder salir de ese punto de conflicto. Doctora, le voy a decir que no es grato hablar de estos temas, pero es bien bueno tenerla a usted para hacerlo. Sí, cómo no, para cerrar. No, quiero agregar que, como yo decía en un momento, que un hito importante, ¿no? Es esta ley. Bien. No nos va a resolver estos problemas, pero nos va a dar oportunidades para seguir trabajando en ellos. Nosotros estamos ya desde el hospital inquietos por generar otro tipo de dispositivos también, que no sea solo la hospitalización o la atención ambulatoria común, sino también de tener un dispositivo de hospital de día. Que a veces cuando estos chicos se van sí se van de alta, pero no vuelven totalmente de un día para el otro a su ambiente, sino que pueden seguir teniendo una atención diaria o frecuente. Y que también a través del Ministerio de Salud tenemos un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que tiene muchas pautas y nos da un marco de trabajo. No nos resuelve la singularidad de cada caso, pero nos da un marco de trabajo para trabajar con criterio de sistema y no de operadores aislados. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Gracias. Cerramos nuestro encuentro con la profesora titular de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina. La posibilidad de tenerla aquí en nuestro estudio es una circunstancia que agradecemos en el marco, además, de una visibilización de un problema. Gracias, doctora Garrido. ¿Nos estamos despidiendo? Mañana volvemos, sin falta. ¿Volvemos? Sí, sin duda que sí. Ánimo. Chao. Hasta mañana.